Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Ya saben, Ok, excelente, ya Víctor. saben. Perfecto. Como pueden visualizar, el tema es la meiosis y cómo está relacionado con la herencia. Aparte de ello, nos vamos a enfocar en las leyes de Mendel. Torres, ¿puedes iniciar la lectura? Claro que sí. ¿De dónde viene un organismo? Sus características únicas. La transmisión de características de un progenitor a su descendencia se llama herencia. El estudio científico de la herencia, conocido como genética, es la clave para comprender lo que hace a cada organismo un ser único. Gregorio Mendel, monje austriaco, pasó varios años estudiando ciencias y matemáticas en la Universidad de Viena y llegó a cabo los primeros estudios importantes sobre la herencia. Mendel fue capaz de hacer sus descubrimientos antes de que se conociera la meiosis, gracias a sus observaciones, a que planeó con sumo cuidado sus experimentos, registros de datos y sometió los resultados a análisis matemáticos. Si bien su trabajo no fue apreciado mientras él vivía, se lo descubrió en 1900 y es lo que ahora conocemos como genética mendeliana. Igual a los genetistas actuales, Mendel eligió los organismos para sus experimentos. La arveja Piscis sativum presentaba varias ventajas que eran planta fácil de cultivar y de realizar polinizaciones cruzadas se autopolinizaban sus estructuras florales. Le permitía controlar de manera estricta la fecundación. Trabajando a su jardín, Mendel escogió 7 características fácilmente identificables de la planta de arveja. Seleccionó para cada caso 2 variables que exhibían formas diferentes del carácter. Un carácter es un rasgo hereditable como el color de la semilla, diferente a 2 individuos. Cada variable de un carácter como el color amarillo o el verde de las semillas se denominaba rasgo. Mendel también se aseguró de comenzar sus experimentos con las líneas genéticamente puras o homocigotos. Por ejemplo, el color de la semilla estableció líneas puras mediante autofertilización, es decir, las plantas que crecían a partir de semillas amarillas producían solo estas, y las de semillas verdes producían solo plantas con semillas verdes. Una vez estableció eso, estaba listo para investigar los principios que gobernaban la herencia de tales caracteres. La regla de la denominancia o la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Mendel formuló varios principios conocidos en la actualidad, como las leyes de la herencia, resultado de las investigaciones. El principio inicial hace referencia a que las características de un individuo estaban determinadas por factores transmitidos de una generación progenitora a la siguiente. Hoy en día los científicos llaman genes a los factores que pasan de los progenitores a la descendencia. Cada rasgo estudiado por Mendel se controló mediante un gen único de 2 variables contrastes y 2 variaciones produjeron
expresiones o formas diferentes de cada rasgo. Por ejemplo, gran para el color de las semillas se presentó en una forma de la planta que produjo semillas amarillas y la otra que produjo semillas verdes. Las diferencias forman para de un gen se llama alelos. Mendel cruzó las plantas parentales puras, la generación P1, para producir líneas híbridas. El resultado de los experimentos, debido a parecer misterio al principio en cada caso, la descendencia resultante llamada F1, primera generación fila, mostraba uno u otro de las características parentales pero nunca ambas. En el caso del color de las semillas, todas las plantas F1 tenían semillas amarillas. Mendel concluyó que el rasgo de la semilla amarilla era dominante. Si la generación F1 no se expresaba el rasgo de semilla verde, lo llamaba recesivo. En otras palabras, uno de los caracteres parentales era siempre dominante y el otro recesivo, es decir, la información que especificaba caracteres recesivos puede ser presente sin expresarse. B. La ley de la segregación. ¿Cómo se distribuyen las diferentes formas de un gen a su descendencia? Mendel no se detuvo, pues, de cruzar las plantas progenitoras. Tenía otra pregunta. ¿Los alelos regresivos simplemente desaparecían o todavía estaban presentes en las plantas nuevas? Para averiguarlo, permitió autofecundarse a los híbridos F1. A la descendencia de un cruce F1 se llama generación F2, segunda generación filial. Cuando Mendel comparó las plantas F2, descubrió los rasgos controlados por los alelos regresivos, volviendo a aparecer la segunda generación. Hizo la misma, sorprendentemente, observación para cada uno de los 7 caracteres estudiados. El carácter recesivo, que parecía haber desaparecido en la generación 1, reaparecía entre los progenie a la siguiente generación de cada 4 plantas de F2. Una mostró los rasgos controlados por los alelos regresivos, es decir, aproximadamente el 75% produjo semillas amarillas y el 25% semillas verdes. Además, obtuvo mismos resultados para cada uno de los 7 caracteres estudiados, es decir, la relación entre los fenotipos dominantes y recesivo era siempre aproximadamente 3.1. A los rasgos que manifiestan las plantas las denominó fenotipos. Sin embargo, los rasgos controlados por los alelos regresivos no muestran en algunas plantas F2. Esta represión indica que a algún punto los alelos para el color verde de las semillas se separaron de los alelos para el color amarillo. ¿Cómo ocurrió esta separación o segregación de los alelos? Mendel sugiere que los alelos para la semilla amarilla y verde de las plantas F1 debieron segregarse entre sí durante la formación de las células sexuales o gametos. Mendel lidió matemáticamente con sus datos y llegó a la conclusión que la planta F1 heredaron un alelo para la semilla amarilla, progenitor que presentaba este rasgo, un alelo para el color verde del progenitor de semilla verde, debido a que alelo para el color verde del progenitor de la semilla amarilla es dominante. Todas las plantas F1 presentaban este rasgo.
Durante la formación de gametos, los alelos para cada gen de agregación entre sí, de modo que cada gameto llevaba un solo alelo cada gen. Por lo tanto, cada planta F1 produce dos clases de gametos, uno con alelos para la semilla amarilla y otros que tienen alelos para semilla verde. El experimento descrito, el progenitor con semillas amarillas, tenía un par de genes del mismo tipo denominaremos A, y el progenitor con semillas verdes tenía dos genes A. El padre A, homocigoto, producía gametos que contenían cada uno un solo A, y el padre A producía gametos con un solo A. Cada miembro de la generación F1 tenía solo A de uno de los padres y un A del otro. Una planta F1 puede entonces escribirse como A y A. De heterocigoto dice que A es dominante sobre A porque el rasgo A es evidente cuando están presentes ambas formas del gen. Las diferentes formas del gen A y A en nuestro ejemplo se denomina alelos. Excelente, Torres. Víctor, ¿puedes continuar la lectura? Claro que sí, licenciado. Las frecuencias, las frecuencias esperadas de estos tres genotipos en el ejemplo dado pueden determinarse utilizando el cuadro de Punnett, diseñado en 1905 y que es un diagrama útil para considerar todas las combinaciones posibles de gametos. El avance de Mendel es impre- impresionante cuando se recuerda que formuló su teoría antes del descubrimiento de los cromosomas. Y de acuerdo con la ley de la segregación, los dos alejos de un gen son entidades diferentes que se separan una de la otra. Durante la información de los gametos, en otras palabras, los dos, los dos alejados retienen sus identidades incluso cuando ambos están presentes en un organismo híbrido y se reparten un gameto separados de manera que pueden surgir sin cambios en generaciones posteriores. En la actualidad, se sabe que la segregación de alejos es resultado directo de la separación de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Posteriormente, en el momento de la fecundación, cada gameto haploide aporta un cromosoma de de cada par homólogo y, de este modo, un gen para cada par de genes. Mendel verificó su hipótesis realizando un cruzamiento de pruebas, es decir, una forma de evaluar si un individuo dado que muestra un rasgo dominante es homocigoto o heterocigoto. En este cruzamiento, el individuo analiza el cruzado con un individuo homocigoto para el rasgo reci- recibo- recesivo. Recuerda que el fenotipo recesivo se manifiesta en condición homocigoto. Condición homocigoto. Para el gen, para el gen color de la semilla, que hemos estado considerando el hemocigoto recesivo utiliza para el cruzado de prueba es AA.
la planta que se va a evaluar puede ser descrita inicialmente como A, porque aún no conocemos la identidad del segundo alelo. De este cruzamiento existen dos resultados posibles. Resultado número uno, si la planta a evaluar es homocigoto doble A mayúscula, toda la descendencia es un cruzamiento de la prueba que será A mayúscula, doble A mayúscula, A minúscula y mostrará el rasgo dominante, semillas amarillas. Perdón. Resultado número 2. Perdón. Si la planta evaluada es heterocigoto, doble A mayúscula y A minúscula, entonces aproximadamente la mitad de la descendencia del cruzamiento de prueba mostrará un rasgo dominante, o sea, doble A mayúscula y A minúscula. Pero si la otra mitad será homocigoto y mostrará el rasgo recesivo, será doble A minúscula. La descendencia tendrá una proporción fenotip- fenotípica del 1. Bueno, esta idea de Menzel continúa siendo una herramienta importante de los genotipos. La ley de la secreción independiente. ¿Cómo cómo se segregan los alelos cuando están involucrados más de un gen? Bueno, después de demostrar que los gametos se segregan durante la formación de gametos, Menzel se preguntó si la segregación de un par de alejos afecta al otro par. Eh, perdón. Para averiguar, para averiguarlo, siguió dos tipos diferentes de genes conforme pasaron de una generación a otra. Debido a que esto involucra dos tipos diferentes de genes, el experimento de Menzel se conoce como cruce de dos factores o cruce dihíbrido. Tomaremos como ejemplo, además del color de la semilla, su forma, como en los cruzamientos de un factor único o monohíbridos, Menzel cruzó plantas parentales homocigotas para los caracteres que estaba probando. Todos los descendientes F1 pro- produjeron, produjeron guisantes amarillos y lisos, demostrando que amarillo y liso son dominantes, com- como muestra el primer gráfico. El genotipo en cada una de estas plantas, F1, es eh, doble A mayúscula, A minúscula y W, B mayúscula y B minúscula. Es decir, son heterocigotos, tanto para el color de la semilla como para la forma también. En la segunda parte de este experimento, Menzel cruzó plantas F1 para producir descendencia F2 y determinar la frecuencia con la cual aparecían las formas dominantes y recesivas de los dos caracteres entre la progenie. Recogió 566 semillas en la F2, de los cuales 315 eran amarillos y lisas, y 108 eran verdes y en las que se encontraban.
Ya, eran verdes, ya que me perdí. 8 eran verdes y lisas, 100, 101 amarillas y rugosas y 32 verdes y rugosas. Según según estas proporciones en las que se encuentran los distintos fenotipos en la generación F2, dedujo también que en los gametos se produce con igual frecuencia para las combinaciones posibles de alejos. En otras palabras, que los alejos para la forma de las semillas se segregaron de manera independiente de aquellos para el color de las semillas. Puesto de otra forma, los genes que se segregaron de manera independiente no influye en la herencia de otros. Resultados del experimento de Menzel están muy cerca del propósito 9331 que, que predice el cuadro de Punnett. Menzel había descubierto el principio de distribución independiente. La distribución independiente ayuda a que se tome en cuenta las diversas variaciones genéticas que se observan en las plantas, animales y otros organismos, aun cuando tengan los mismos progenitores. No. Más tarde desarrollaría que esta ley no es tan universal, porque solo se aplica con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o en el mismo cromosoma para lo suficientemente alejados entre sí para realizar entrecruzamiento, pues si los genes están ligados, no se distribuyen de manera independiente. Resumen de los principios de Mendel y la meiosis. ¿Qué aportó Menzel a nuestra comprensión de la genética? Pues los principios de la herencia de Menzel, obse- observados a través de patrones de herencia, son base de la genética moderna. Estos principios son los siguientes. La herencia de las características biológicas están determinadas por unidades individuales llamadas genes. ¿Qué pasa de los progenitores a la descendencia? Cuando hay dos o más formas, alelos, del gen para un rasgo, algunos alelos pueden ser dominantes y otros recesivos. En la mayoría de organismos que se produce sexualmente, cada adulto tiene dos copias de cada gen. Uno de gen progenitor uno de cada gen progenitor. Estos genes se segregan entre sí cuando forman los gametos. Ok. También se reconocen las consecuencias de la meiosis aplicada a los principios de mendelianos. Re- re- 1. Reducción del número de cromosomas de diploide a haploide. El licenciado tiene el micrófono encendido. De cuarto y quinto curso. Tengo que le entregas eso. Ya, nada más. No, esas dos son preguntas. Gracias. Licenciado tiene el micrófono encendido. Perdón. Bueno, sigo. ¿Por dónde iba? Reduciendo los genes de cromosomas.
interproducción sexual. Re- a ver, reducción del número de cromosomas de diploide a haploide, el paso de esenciales de la formación de los gametos que intervienen, reproducción sexual y que retribuyen el número diploide de cromosomas de cada especie. 2. Los genes se mezclan, no se mezclan. Permanecen diferenciados a todo lo largo de la vida del individuo y segregan, perdón, en la meiosis, al formarse los gametos de acuerdo con la primera ley de Mendel. 3. Mezcla del material genético por distribución al azar de los cromosomas homólogos de acuerdo con la segunda ley de Mendel. 4. Mezcla adicional del material genético por recombinación que se cree que ha evolucionado como un mecanismo para incrementar de manera sustancial la variación genética. Los principios de Mendel no se aplican solo a lo que son en las plantas. A principios del siglo XX, el genotista Thomas Hunt Morgan utilizó un organismo modelo de otro tipo para avanzar en el estudio de lo que es de la genética. Pues él y otros biólogos probaron todos los principios de Mendel y comprobaron que también se aplicaron a las moscas y a otros organismos como los seres humanos. Aplicación de los principios de Mendel y de la herencia. Al analizar los datos obtenidos, Mendel se dio cuenta que podía utilizar los principios de probabilidad para explicar los resultados de cruces genéticos. La probabilidad es posible de que ocurra un suceso dado y predice el resultado promedio de un gran número de sucesos. Si lanzas una moneda al aire dos veces, tal vez caerá una vez cara y otra vez cruz, pero también podría caer dos veces cara o dos veces cruz. Para obtener la proposición 50-50, se tendrá que lanzar la moneda muchas veces. Lo mismo sucede con la genética. La forma que se segrega los alelos durante la formación de los gametos es casi aleatoria como lanzar una moneda. Por lo tanto, se puede usar los principios de probabilidad para predecir los resultados de los cruzamientos genéticos. Entre mayor el número de descendientes, más cercano será el resultado de los eh, más cercanos serán los resultados a los valores predichos. Si una generación F2 contiene solo 3 o 4 descendientes, podrían no coincidir con las propici- pro- proporciones de Mendel. Cuando esta generación F2 contiene cientos de miles de individuos, las proporciones por lo general se acerca bastante a las predicciones de coincidencia. Entonces, una de las mejores maneras de predecir el resultado de un cruce genético consiste en dibujar el cuadro de Punnett. Estos cuadros usan la probabilidad matemática para predecir las combinaciones de genotipos y fenotipos en un cruce genético. Siguiendo el principio de la segregación, todas las posibles combinaciones de alejos en los gametos que produce un progenitor se escribe a lo largo del borde superior del cruzado del cuadro. Los otros alelos de los progenitores se segregan a lo largo del borde izquierdo. Después,
Se describe cada genotipo posible en los cuadros dentro del cuadro como aparecían en la generación F2. Ok, excelente, Víctor. Entonces podemos concluir de que las leyes de Mendel se basan en tres puntos. La primera sería que las características se pueden heredar dependiendo de la descendencia. Pues en la primera descendencia casi no se puede percibir los rasgos, pero a partir de la segunda descendencia ya se comienzan a percibir estos rasgos siempre y cuando haya una cantidad mayor de descendencia. Como dice el ejemplo en el libro, si solo son cuatro individuos, no se podría aplicar lo que serían las predicciones de Mendel. Se aplicarían a partir de los cientos de miles de individuos. Ok, Víctor, Torres, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase? No, licenciado, la verdad es que entendido. Torres. Ok, vamos a visualizar la tarea en clase y en casa. Creo que tiene mal el internet, licenciado, porque se salió hace rato. Ok. Torres, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la clase? Ninguna, profe. Excelente. Vamos a visualizar la tarea como indicado. Para la tarea en clase tienen que responder estas tres preguntas. Ok, licenciado. Entendido. Perfecto. Pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Van a realizar una investigación y explicar mediante un ejemplo de cruce mendeliano cómo la meiosis garantiza la segregación de alelos en la formación de los gametos. Ok, licenciado. Ok, perfecto. Esas serían las dos actividades, alumnos. Ha sido un gusto. Damos por finalizada la clase. Tengan una excelente tarde. Nos vemos pues en la siguiente clase.